En el corazón de la hermosa región cafetera de Colombia, la ciudad de Pereira se alza como un testimonio de contrastes. A primera vista, sus paisajes pintorescos y su cultura vibrante pueden ocultar una realidad dolorosa que acecha en las sombras. Esta es una ciudad que ha sido testigo de una lucha constante, una lucha contra un enemigo invisible que ha dejado cicatrices profundas en su tejido social. Hablamos de la violencia. Según las autoridades, el comerciante murió en el lugar. Amenaza con realizar limpieza social en A lo largo de los años, la ciudad sin puertas ha enfrentado desafíos que van más allá de su belleza superficial. La violencia, en sus diversas formas, ha dejado una huella imborrable en esta comunidad. Nos adentraremos en las raíces de esta problemática, explorando el porqué y el cómo de la violencia en Pereira, así como las diversas soluciones que se han propuesto para afrontarla. Hace 4 décadas, Pereira se encontraba inmersa en una realidad distinta, donde la intolerancia y la doble moral tejían un manto sombrío sobre la ciudad. La violencia, en forma grotesca, se desataba en las calles, marcando a aquellos que la sociedad consideraba indeseables. La ciudad era un anfiteatro de tragedias, donde cuerpos sin identificar se acumulaban, convirtiéndose en testigos silenciosos de una violencia despiadada. La violencia que se generaba inicialmente en los 80 y en los 90 era una violencia mucho más localizada y muy distinta a lo que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, hace 20, 40 años incluso, había una intolerancia muy grande en la ciudad de Pereira. Pereira, por más libertaria que se considere, de gente con mucha, conciencia o con un pensamiento muy libre y demás, también ha sido una ciudad muy moralista y con una doble moral más bien, porque si bien hay un contraste en que la gente es muy abierta, es muy relajada, se permiten muchas cosas, también existe la contraparte y es una sociedad casi mojigata, diríamos, una sociedad en la que la verdad no aflora a primera vista, ¿cierto? Digamos que hay una doble agenda y hay unos grupos, digamos, que tienen una fuerte tendencia religiosa, apostólica o romana, si se le quiere llamar, y son unos grupos conservadores que tuvieron en el pasado una intolerancia muy grande frente a las minorías, que no son las mismas minorías de ahora. Anteriormente, ¿qué eran clasificados como minorías? Los indigentes, los niños de la calle, las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas, los adictos a las distintas drogas y demás. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, a vivir a Pereira, llegué a vivir al frente de lo que era el anfiteatro de Pereira, ¿cierto? Y en un fin de semana podrían amanecer 10, 15 camillas de personas asesinadas ese fin de semana sin identificar. Y eso eran los grupos a los cuales se exterminaba casi que con la complacencia de grupos económicos de la ciudad. Incluso existió en la Catedral de Pereira un monseñor que hacía alarde, digámoslo, públicamente en el atril, en la iglesia, de la necesidad de hacer esas limpiezas sociales. Y muy curiosamente, después de esos sermones de este monseñor, que por fortuna ya falleció, se generaban esas masacres. Sin embargo, el tiempo no se detiene y Pereira ha emprendido un viaje de transformación. Las cicatrices del pasado, aunque aún visibles, han dado paso a una ciudad que ha aprendido de sus errores, una ciudad que busca redimirse y construir un futuro diferente. Este hecho no niega la evolución de la violencia protagonizada por grupos narcotraficantes. Las pugnas por territorios o las disputas por puntos de venta estratégicos han arrastrado consigo individuos externos a este conflicto.
En las ollas así ya establecidas, no, esas sí se mantienen como digamos muy clásicas. Eso es algo ya muy clásico y tiene como siempre un mismo funcionamiento. Y como digamos los duros, los propios, los dueños, ellos nunca se van a ver digamos afectados, siempre son los trabajadores, los peones, llamémoslo así. Esos son los que van a la cárcel, o los que matan, o los que... Y que es para ese tipo de personas que venden es el peor negocio, porque no pueden sapear, no pueden dejar perder la mercancía, siempre tienen que responder por la plata, y si llegan a caer, digamos, a la cárcel o así, no pueden hablar de nada, ni de quién es su jefe, ni de quién es nada. La misma organización tampoco les va a dar un peso, entonces ellos pierden como con cualquier cosa que pase, ellos pierden siempre. Sea la vida o el dinero o cárcel o como quiera. A ellos no les interesa acabar con eso, porque pues los dueños y eso, pues en la mayoría son gente de política, gente de altos cargos, porque el gran cabecilla sí, solo goza del dinero que hace. Igual no le importa, digamos, si alguien murió por sobredosis o eso. Ellos cogen sus hijos, su familia, su dinero y tratan de darle la supuesta mejor educación a sus hijos y que estén bien su núcleo. El resto no les interesa. El resto para ellos es invisible. En la encrucijada del tiempo y la geografía, Pereira emerge con un testimonio silencioso de una historia marcada por la dualidad de sus caminos entre contrabando y narcotráfico. Para comprender el surgimiento del mercado de drogas en Pereira, es esencial remontarnos al contrabando. Una práctica clandestina que moldeó las raíces de la ciudad. El contrabando, entendido como la comercialización ilegal de bienes sin cumplir con las regulaciones establecidas, no solo desafiaba al Estado, sino que también lo convertiría en un caldo de cultivo para la gestación de actividades criminales. En los albores, los narcotraficantes de Pereira eran en su mayoría contrabandistas o descendientes de ellos. La marihuana se convirtió en una nueva mercancía, sucediendo a negocios rentables como el contrabando de cigarrillos. La élite empresarial aceptaba y encontraba en el contrabando un negocio socialmente aceptado. Historias de contrabandistas que evolucionan con los tiempos, adaptándose a nuevas mercancías cuando la persecución policial hacía que los cigarrillos dejaran de ser rentables. Un cambio hacia el ron como nueva fuente de ingresos revela la astucia y la adaptabilidad que caracterizarían a los emprendedores de Pereira. Pero el contrabando era solo el preludio de una historia mucho más compleja. La práctica de contrabando, arraigada en la cultura y aceptada socialmente, sentó las bases para la entrada en escena del narcotráfico. Los narcotraficantes, a través de la innovación criminal, dieron un paso más allá. Negocios fachada, razones sociales falsas y camuflajes ingeniosos se convirtieron en la nueva norma. La droga, transformada física y químicamente, se volvía cada vez más imperceptible a las autoridades a lo largo de su cadena de transporte. Pereira, una ciudad que conectaba con mercados, se ve influenciada por la presencia de narcotráfico y la apertura de espacios para actividades ilícitas. La zona de tolerancia era lo que corresponde como de la calle 17 entre carreras 10ª y 9ª, hasta lo que es la calle 14 como entre 10ª y 9ª. Era como la zona más brava de la ciudad. Eso simplemente lo corrieron un poco como hacia los puentes. Es literal, era el Bronx, digamos, de aquí de Pereira. La persistencia del contrabando y la subfacturación de importaciones, a pesar de los cambios legislativos, revela la adaptabilidad de estas prácticas. Antes del auge del narcotráfico, otro mercado ilegal dejó su huella en Pereira, la prostitución. Un mercado que, desde los albores de la ciudad, ha influido en su identidad y hasta hoy la coloca en el mapa de turismo sexual en Colombia. Pereira, estratégicamente ubicada en los caminos de Caldas, Antioquia y Valle del Cauca, se convierte en un sitio de paso conectando con los mercados de Cali y Medellín. Esta ubicación genera oportunidades y empresarios que presentan sus propios desafíos. Así, entre contrabandos, narcotráfico y la historia de prostitución, Pereira se revela como un crisol de complejidades, un testimonio de cómo las decisiones del pasado han tejido el tapiz de la ciudad que conocemos hoy en día. Si bien la violencia en los barrios no se extinguía, no alcanzaba la velocidad y ferocidad que caracterizaba a la antigua galería y su nueva ubicación.
La violencia, digamos, es un fenómeno casi que hace parte del ADN de los colombianos. Hemos vivido en violencias todo el tiempo, es un país bastante conflictivo, ¿no? Digamos que los orígenes de eso son muy complejos, pero digamos que la base precisamente de esas formas de violencia tan distintas que hemos venido padeciendo tienen que ver con una inequidad digamos, en la distribución de los recursos y de la economía del país. Hemos visto que por situaciones que tienen que ver con la codicia, con el empeño del enriquecimiento de unos muy pocos, y esto pasa no solamente en Colombia sino en el planeta, vemos que hay una desigualdad muy grande, una brecha absolutamente difícil de manejar entre las personas que menos recursos tienen para llevar a cabo sus cosas y su vida diaria, y unas muy poquitas personas que han tenido, digamos, los monopolios de las grandes empresas en el país. Entonces, digamos que desde una injusticia social que nos ha caracterizado en Colombia, digamos que hay toda una cantidad de factores o elementos que hacen posible que estas violencias en Colombia se hayan mantenido y se hayan incluso perfeccionado. El narcotráfico, siempre presente, buscaba los barrios activos, pero también los de bajos recursos. Los jóvenes nacidos en entornos de drogas, prostitución y sicariato se convertían en víctimas de una realidad que afectaba moral y psicológicamente a sus familias. El narcotráfico tejía su telaraña en las comunidades, influenciando y moldeando destinos en un escenario donde las oportunidades eran escasas y la educación un privilegio lejano. Uno de los episodios de violencia más recordados y más presentes en la historia pereirana inicia en 1979, donde comenzaron las llamadas limpiezas sociales. La ciudad, en ese entonces, se enfrentaba a una sociedad fragmentada por diferencias de clases y fuertes tendencias religiosas, donde ciertos grupos conservadores imponían su intolerancia sobre minorías marginadas, indigentes, niños de la calle, prostitutas, homosexuales y adictos. En los barrios populares, la normalidad se teñía de horror. Encontrar cuerpos sin identificación en cada esquina era rutina. La gente aplicaba su propia ley en silencio, evitando problemas a cualquier costo. La corrupción en las fuerzas de seguridad estaba tan arraigada que los sobornos eran moneda común en bares donde la violencia brotaba. La desaparición y posterior asesinato de jóvenes por parte de la policía eran hechos normalizados, mientras la corrupción se infiltraba en las mismas entidades encargadas de proteger a la sociedad. El bar empezó a coger esa cultura del bar de los negros. Entonces, en todos los bares, digamos, del sector, era como para campesinos y como para gente, digámoslo así, blanca. Y ese bar se volvió el bar de los negros. O sea, ya era prácticamente solo para negros, digámoslo así. Y pues las personas blancas no se atrevían como a entrar allá, muertos, macheteados, peleas las que quiera en cualquier momento. O sea, te hablo de que en un mes, digámoslo así, ellos iban, digamos, el bar se llenaba de morenos sábados y domingos, eran los días de ellos. El bar tenía unas 30 mesas, era un bar pues bastante grande. Y digamos, cuando se formaban peleas y eso era horrible, o sea, eso era algo, no sé, como descender usted a un infierno y usted decir, uy, no, aquí no quiero estar. Lo más normal allá era como el boleo de botella. Imagínese un bar que tiene 30 mesas, donde todas las mesas están llenas de envases y en cualquier momento, no sé, hay un detonante, hay alguien que miró feo a otro, alguien que pasó. Imagínate un bar bien lleno y alguien pasa y roza a otra persona con un hombro y se forma una pelea y todas las mesas empiezan a arrojar las botellas que tienen unos contra otros. Y es un bar de 30 mesas donde no solo las 30 mesas estaban llenas, sino había gente parada en el negocio. El negocio era, pues ya en ese entonces era ya tan exitoso pues en esa clientela que mucha de la gente quedaba afuera, o sea, no alcanzaban a entrar. El piso quedaba con una capa, póngale, de unos 10 centímetros de vidrio. Todo el piso del bar. Recogíamos, digamos, en canecas de esas canecas que utilizaban como para almacenar tiner y eso. De esas canecas recogíamos 2, 3 canecadas llenas de vidrios. De ahí salían personas con laceraciones, con contusiones, rajadas, bueno, como quiera. Cuando terminaba, llegaba la policía
y siempre ellos llegaban con la misma actitud. Llegaba el policía con la libreta y sus palabras eran: hay que sellar esta mierda, hay que sellar esta mierda. Nunca preguntaba qué pasó, quién inició, sino... Y esas palabras en traducción era: bueno, aquí se les va a ir bastante platica. En ese tiempo pues mi papá les ofrecía 100.000 pesos, que era bastante plata. Y las palabras de los policías eran: no, somos 5 y al capitán hay que darle la mitad. En ese oscuro entorno, la población respaldaba en silencio las masacres, aceptando estas acciones como una supuesta solución a los problemas de la ciudad. Los gobernantes, en complicidad, veían estas limpiezas sociales como una respuesta necesaria ante una situación que parecía escapar de su control. En 1980, la Villa Olímpica de Pereira se convirtió en escenario de numerosos asesinatos atribuidos a un grupo anónimo llamado el Escuadrón de la Muerte. A medida que los años avanzaban, el modus operandi de exterminio se propagó como una mancha de tinta, extendiéndose a otras ciudades colombianas. Conocido en Medellín como El Paseo en enero de 1981, los asesinos comenzaron a dejar escalofriantes letreros que detallaban los supuestos crímenes cometidos por sus víctimas. Valle del Cauca y Barranquilla, donde el término mano negra se convirtió en sinónimo de horror. A medida que avanzamos en el tiempo, llegamos a 1986, un año en que la violencia alcanzó niveles inimaginables. Además, por el inicio de los años 90, se reconoció que curiosamente muchos de estos casos eran causados por armas de uso privativo de la policía, pistolas de 9 milímetros. Pero de forma sorpresiva, a pesar de demostrarse la penalidad de algunos uniformados, no se recurrieron a acciones legales y quedaron en impunidad. Lo que distinguió esta violencia fue que no se dirigía a personas específicas, sino que buscaba eliminar una identidad social percibida como indeseable. En un principio, los cadáveres mostraban características particulares, pero con el tiempo se deducían las características de las víctimas por el lugar donde eran encontradas. Grupos dirigidos especificaban las identidades que deseaban eliminar, desde bazuqueros hasta atracadores. Los motivos detrás de esta violencia se presentaron como una solución radical a lo que algunos consideraban una problemática social. Se buscaba disciplinar, desplazar y confinar a aquellos que caían en esta categoría, obligándolos a esconderse, cambiar o morir. Hasta el año 2003, que este capítulo oscuro en la historia de la ciudad se desplegó con el inicio del proyecto Plan Parcial de Renovación Urbana, en el sector de la Galería, dando lugar a la construcción de Ciudad Victoria. Este ambicioso proyecto, destinado a transformar la zona, implicó la reubicación de los habitantes de la conocida zona de tolerancia. Sin embargo, el proceso de reubicación no estuvo exento de consecuencias. En los años anteriores, la ciudad había experimentado episodios de limpiezas sociales, y en el año 2003 no fue la excepción. A medida que los habitantes eran trasladados, algunos de ellos fueron encontrados sin vida en el sector del centro de la ciudad, marcando un regreso a las prácticas de limpieza social que, aunque habían disminuido en años recientes, resurgieron con inquietante fuerza, sumando un total de 15 casos ese año. Lo sorprendente era la transformación de la naturaleza de estas limpiezas sociales. Ya no se llevaban a cabo para eliminar una identidad no deseada en la ciudad, sino que, con el cierre de la galería, surgieron condiciones de ilegalidad y violencia que se propagaron. Este cambio en el panorama alertó a líderes de bandas y narcotraficantes locales, quienes se unieron en este fenómeno. Ahora las limpiezas se ejecutaban estratégicamente. Las calles de Pereira fueron hoy escenario de un tiroteo. Los proyectiles alcanzaron a una mujer embarazada. No solo con el objetivo de eliminar a individuos no deseados, sino también con la intención de consolidar un control más firme sobre el mercado de estupefacientes. Este sutil cambio revela una nueva dimensión en las motivaciones detrás de las limpiezas sociales, transformándolas en herramientas estratégicas en manos de aquellos que buscaban dominar el oscuro comercio de sustancias ilegales en la ciudad. Con el avance del tiempo, las limpiezas sociales dejaron de ser incidentes aislados, vinculados a un grupo específico de individuos para transformarse en acciones ejecutadas por diversas facciones sociales, políticas e ilegales, llegando hasta la fecha actual, donde se observa una aparente reducción o desvanecimiento de este fenómeno. Sin embargo, lo más destacado en este escenario es la aparente indiferencia por parte de las autoridades de la ciudad, que de manera inexplicable parecen pasar por alto o ignorar estos eventos, incluso en su época hasta siendo partícipes del mismo.